Buenas noches, vamos a comenzar entonces una clase más del nivel 3. Habíamos quedado en una clase bastante larga, pero bastante completa, hablando de esta premisa principal que debemos tener como siervos: primero ser para después hacer. Amén. No sé si el Señor les ha estado hablando todos estos días, todos estos meses que venimos compenetrándonos en este pensamiento, en esta forma que el Señor nos está llevando a la reflexión personal, ¿no? Más allá de una clase, es un análisis de autoevaluación en el cual podemos traer a conciencia nuestra vida e identificar las áreas pecaminosas y caídas que tenemos. Amén. Dejar de alguna manera justificarnos y empezar a buscar en el arrepentimiento del Señor la salida, amén, a todos estos pecados que venimos cultivando en nuestra vida por diferentes situaciones, porque como vimos al principio, hemos llegado a la familia del Señor, sí siendo regenerados, pero todavía con muchas heridas, muchas actitudes, muchas cuestiones de nuestro carácter que todavía debemos seguir moldeando. Amén. Y ese proceso de perfeccionamiento, ¿cómo se llamaba? ¿Sanidad interior? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Santificación. Ese proceso mediante el cual el Señor nos sana, nos corrige, nos limpia, nos pule y va quitando todo lo que a Él no le agrada y todo lo que no permite que la gloria de Dios se manifieste y nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo. Amén. Ahora, sí les digo, no sirve de nada venir a escuchar una clase y que no pongamos por obra, por favor. Amén. Entonces, cada clase que estamos escuchando, no la dejemos solamente en una linda enseñanza o en algo novedoso, nuevo que hemos escuchado, sino que podamos poner por obra nuestra vida. La idea es que todo esto nos sirva para el crecimiento y la edificación. Amén. Ese es el fin de cada don, como dice Efesios 4. Es la edificación de la iglesia a fin de que todo el cuerpo pueda llegar al conocimiento pleno de Jesucristo y la estatura del varón perfecto. Amén. Esa es el principal objetivo de estas clases, el principal objetivo de lo que perseguimos a través de una de estas clases. Amén. La clase anterior habíamos terminado de ver este autoanálisis en el cual habíamos visto algunas características distorsionadas de nuestro carácter, como el celo, la falta de perdón, la contienda, la dificultad para controlar la lengua, la falta de control en la ira, la dificultad para reconocer el talento de los demás. Amén. Amar, servir por las razones equivocadas, los arranques, como dijimos, de ira, resentimiento y falta de perdón. Algunos de los temas que hemos analizado estas clases pasadas. Amén. Hoy seguimos en la misma secuencia y en la misma clase, pero vamos a ver qué importante la necesidad del tiempo en este proceso del carácter. Amén. Porque a veces pensamos que sabemos hacer algo, inmediatamente tenemos buena predisposición y sin embargo vemos que cuando nos lanzamos a hacer algo, muchas veces no estamos preparados en lo principal, en nuestro carácter. Amén. Y ahí es donde empezamos a flaquear, es ahí donde vienen los fracasos, es ahí donde una obra se comienza, una horita feliz se comienza, una escuela bíblica se comienza, pero termina siendo frustrado, termina quedando al medio, porque aquellos que estaban llevando adelante la obra no habían tenido su carácter todavía aprobado por el Señor. Amén. Por eso es que estamos viendo todas estas condiciones y entendiendo también que hay una necesidad principal dentro del hombre y la mujer de Dios, que es el proceso de Dios. Y el proceso de Dios lleva tiempo. Decirle que el proceso lleva tiempo. Amén. ¿Querés ser utilizado? ¿Querés ir a las naciones, abrir escuelas bíblicas, ahorita felices? Pará, tranquilo. Hay un tiempo, amén. Y no por esto es desanimarlos, no por esto es echarle abajo
quizás los sueños que tiene de poder servir al Señor haciendo cosas grandes. Eso es fantástico, es hermoso esa motivación y tiene que ser así. Pero para llegar a cumplir esos propósitos y sueños de Dios, debemos pasar un proceso. Y ese proceso lleva tiempo. Decirle al que tenés al lado, todo proceso lleva tiempo. Amén. Antes de comenzar esta clase, la necesidad del tiempo, me gustaría ir a Isaías, capítulo 40, versículo 30, donde el profeta Isaías habla acerca de algunas condiciones de los muchachos y los jóvenes. Amén. Y teniendo en cuenta esta palabra muchachos y también en el mismo versículo jóvenes, como gente inexperta, amén. El joven, ¿de quién depende? De su propia fuerza, ¿verdad? Porque es joven. El joven muchas veces, no, yo lo puedo hacer, no hay problema, yo lo hago. Y depende de sus fuerzas. Y tarde o temprano sabemos que las fuerzas humanas terminan declinando, terminan siendo insuficientes para la obra de Dios. Porque la obra de Dios es espiritual. No debemos confundir que nuestra capacidad y nuestra fuerza, nuestro empuje, nuestros talentos es suficiente. No, eso es parte. Lo primordial es entender que toda obra para Dios, primero y antes que nada, es espiritual. Por eso debemos estar espiritualmente alineados a la palabra de Dios. Y dice Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Acá vemos cómo los muchachos, y hablando de muchachos y jóvenes, como aquellos inexpertos también, amén, que empiezan con todo el empuje, con toda la efervescencia de la juventud a servir al Señor, diciéndole, podemos decir, a aquellos que están en el primer amor, ¿no? ¿Cuántos han visto, no? Aquellos que vienen encendidos y están en ese amor que nada los para, nada, tremendo, hermoso, ¿verdad? Hermoso. Pero ese primer amor siempre debe estar en nuestros corazones, no debe apagarse ese amor por Cristo. Pero es muy real esto también, que aquellos que han entrado en el camino del Señor y han empezado a servir con fervor, con ánimo, con fuerza, todavía son jóvenes, son muchachos, son inexpertos y todavía no han aprendido a depender de Dios. Muchas veces dependen de sus habilidades, de sus capacidades, de sus fuerzas, pero no han entendido que el trabajo espiritual es absolutamente dependiente de Dios. No hay otra forma de hacer la obra de Dios que no sea dependiendo de Él cada día de nuestras vidas. No hay otra forma de hacer la obra de Dios que no sea rindiéndonos al Señor, buscando su sabiduría, buscando su palabra, arrepintiéndonos cada día de lo malo que hay en nuestros corazones y buscando fortaleza espiritual en Él. No hay otra forma. Porque si no es esta nuestra manera, tarde o temprano, como estos jóvenes, vamos a cansarnos. Amén. Vamos a fatigarnos. Vamos a flaquear. Y lo estoy viendo también en la experiencia personal del ministerio. Hemos abierto algunas horitas felices, con mucho ímpetu, con mucho ánimo, pero los que han quedado eran inexpertos. Pensábamos que eran maduros. Amén. Pero se están fatigando, se están cansando. Muchos quieren soltar la toalla. ¿Se dan cuenta? Es muy importante analizar nuestra condición espiritual antes de hacer algo para el Señor. Es importante tener cuidado, porque cuando nos enfrentamos a hacer un trabajo espiritual, nos estamos enfrentando hacia un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual también tiene oposición. Amén. Seguramente cuando nos dispongamos a servir al Señor y pongamos todo nuestro corazón, va a haber luchas, va a haber pruebas. Pero todo esto es para fortalecernos. No es porque el diablo quiere venir a destruirnos, es porque Dios lo permite, porque Dios necesita soldados fortalecidos. Amén. Entonces no tenga miedo, no, yo no voy a servir al Señor porque van a venir pruebas. Sí van a haber pruebas, pero ¿para qué son? Para fortalecerte. Las pruebas nunca van a ser para destruirte. Amén. Estando en Dios, las pruebas nunca van a ser para destruirte, salvo que estés caminando fuera de la voluntad de Dios y estés pagando consecuencias. Y te tengas que arrepentir y volver a Dios para restaurar una vez más esa relación y caminar en el Señor.
Pero si estás caminando en la voluntad de Dios, estás procurando obedecer, estás buscando la santidad en tu vida, seguramente cada prueba que venga sobre tu vida va a ser para edificación, por más fuerte y difícil que sea. Amén. Entonces dice Isaías, los muchachos, los inexpertos, aquellos que no han aprendido a depender del Señor todavía se fatigan y se cansan. Amén. Los jóvenes sin experiencia flaquean y caen en la obra del Señor. Ahora, miren lo que dice el 31, versículo conocido. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son aquellos hombres maduros que han aprendido a depender de Dios. Una obra de Dios se sostiene en la madurez espiritual, en buscar al Señor, en depender de Dios, en esperar en Dios y a Dios, como dice ahí, a Jehová. No podemos esperar construir una obra espiritual si estamos dependiendo solo de nuestra fuerza y nuestra capacidad. Amén. Porque somos limitados. Empezamos a escuchar malas noticias, empezamos a orar y escuchamos que el otro cae, que el otro se mandó una, que el otro... ¿Sabe qué? Muchas veces tenemos que orar después de charlar porque quedamos desalentados. Y es normal. Lo importante es saber dónde correr cuando esas cosas se estén pasando en la iglesia, en la obra de Dios. Amén. Por favor, no seamos como estos jóvenes que solo confían en su fuerza y dependen de su capacidad. Corramos al Señor cada día, esperemos en Él. Amén. Por eso el tema de hoy es tan importante, la necesidad del tiempo en la vida de un servidor, en la vida de un siervo de Dios. Hoy quiero tocar algunos personajes bíblicos reales y cómo fue el proceso de cada uno de ellos en el Señor para llegar a ser lo que fueron. Amén. El primer caso que vamos a analizar hoy es el caso de Moisés, Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas de Dios que el Señor usó, un hombre de Dios, que fue utilizado nada más y nada menos para librar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, como respuesta de las oraciones y de la aflicción de su pueblo. Dice que Dios levantó un varón. Amén. Leíamos clases anteriores también que Moisés había sido llamado manso y humilde, el hombre más humilde, el más manso de la tierra. Un hombre que realmente mostraba el carácter de Dios, mostraba la humildad de un siervo. Un hombre que cuando fue confrontado en el desierto por sus hermanos, parte de este pueblo que renegaba en contra de Dios y en contra de él, no fue a confrontarlo, fue a la presencia de Dios a buscar solución y salida. Un hombre que dependía de Dios, un hombre que realmente sabía humillarse delante de Dios, y no solo eso, que sino Dios le permitió tener una comunión tan cercana que fue uno de los pocos que pudo ver parte de lo que Dios es en su gloria y plenitud. Amén. Si estamos hablando de un varón de Dios. Esto está, como vimos en el Antiguo Testamento, la Biblia nos deja ver de diferentes maneras la necesidad de ser antes de hacer. ¿Sabe con cuántos años murió Moisés? Con 120 años. Pero tuvo un proceso de vida, como estamos viendo acá, de 40 años. Pasó 40 años en el palacio del rey de Egipto. ¿Amén? Lugar donde fue capacitado, donde fue preparado, donde fue instruido, seguramente en ciencias y en otras cosas importantes que iba a necesitar para desarrollar su próxima función. Dios lo preparó. Luego, Dios comenzó a usarlo como su profeta recién a los ¿cuántos años? A los 80. Una edad que para nosotros ya somos despreciables, ¿verdad? Entonces, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, en Egipto, y recién a los 80 años, Dios empezó a utilizarlo.
¿De qué le habla esto? Tiempo, preparación, paciencia, aprendizaje, madurez. Tantas cosas que pueden pasar en 80 años. Moisés aprendió mucho porque servir 40 años en la arena bajo la dirección de Jetro, su suegro, lleva a cualquier persona a la humildad. ¿Amén? ¿Qué es lo primero que debe aprender un siervo? Humildad. Entender que no puede solo. Entender que trabaja en equipo. Entender que tiene un líder, que tiene un pastor a quien rendir cuentas. Y que no es que le quiera controlar la vida. No. Simplemente ese pastor va a dar cuenta de su vida. Ese líder va a dar cuenta de su vida. Y necesita preguntarle cuál es su condición. Dele gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que nos hacen las preguntas incómodas en la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? Dale gracias a Dios por esos hombres y mujeres, amén, que no teniendo por qué, pero sí han entendido que cuidar el redil también es involucrarse en la vida de los hermanos. No para controlar, lejos de eso, sino para que el Señor también a través de sus vidas pueda disciplinar, orientar, ayudar y edificar esa vida. Porque no somos llaneros solitarios. El Señor nos ha puesto dentro de una iglesia para formar parte de un cuerpo. Amén. Si a usted no le gusta el modelo bíblico del Señor, vaya a otro lugar que quizás se reúna los sábados, domingos y vuelva el próximo domingo y la gente no sabe nada de usted. No se preocupe. Pero no se altere si en mitad de semana alguien le pregunta cómo está. No se ponga mal ni sienta que lo están persiguiendo. Sepa que es parte de la función que el Señor nos ha puesto. Amén. Dentro de la iglesia. Cuando alguien le sugiere, nosotros no podemos dirigir su vida. Simplemente lo llevamos y enseñamos la palabra de Dios. Usted cumple o no cumple. Pero para servir en la casa de Dios hay ciertas normas y reglamentos que como líderes debemos hacer cumplir. Porque están dentro de la palabra. Amén. ¿Entiende? Ahora, vemos acá y volvemos a Moisés. Moisés aprendió entonces en 40 años con su suegro humildad. El palacio de Faraón, Moisés fue tratado como un príncipe, pero en el desierto fue simplemente un pastor de ovejas. Mire que en Egipto estaba en un lugar de preeminencia, era el hijo prácticamente de la segunda, con autoridad dentro de Egipto. O sea que era una persona de bastante influencia. Miren al punto tal que él, cuando ve y se entera que es parte del pueblo de Israel, ¿se acuerdan antes de salir huyendo? Mata a uno de los egipcios, porque había maltratado a uno de sus pueblos, pero lo mata con impunidad, porque él cree que nadie lo va a poder llamar la atención o lo va a poder reprimir por lo que ha hecho. ¿Se dan cuenta que todavía no tenía un corazón qué? Moldeado. Era un chico caprichoso que creía que podía hacer lo que quería, donde quería y con quien quería. Pero el Señor, ¿qué hizo? Listo, Moisés, terminó acá, ahora vamos al desierto. Imagínense pasar del todo el lujo y la opulencia del reino a quedar en el desierto y encima no cuidar ni tus propias ovejas, la oveja de tu suegro. Amén. No tenía absolutamente nada. El Señor lo sacó de acá, lo puso acá. Pero cada proceso tenía un propósito en su corazón. Y era formar en él un hombre maduro. Amén. Así aprendió Moisés. Primero, ¿qué aprendió? Humildad. Salió del reino, el Señor lo llevó al desierto a aprender humildad, a doblegarse, a escuchar, a aprender de alguien mayor que fue su tutor también. Y vamos a ver alguna intervención futura también acá. ¿Aprendió a qué? A servir, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Aprendió a qué? A seguir. Que eso es muy difícil que las personas reconozcan, sean humildes y no solo sirvan, porque de servir todos tenemos el deseo de hacer algo, pero de seguir significa aprendió a someterse bajo la autoridad.
Amén. Aprendió a reconocer que sobre él había alguien al cual él debía escuchar, había alguien al cual él debía atender, abrir sus oídos, abrir su corazón en humildad para poder aprender. ¿Se da cuenta? No todos estamos preparados, todos queremos servir y hasta por ahí tenemos algún vestigio de humildad, pero ¿cuántos nos cuesta seguir? ¿A cuántos nos cuesta reconocer esa autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas? Así sea cascarrabia, así tenga mal humor. Yo no sé cómo habrá sido el suegro el suegro de Moisés, Jetro, ¿no? Pero seguramente Dios lo llevó ahí por algo. Por eso, el padre que tenés, la madre que tenés, la hermana que tenés, porque Dios está usando esas personas para tratarte. Por eso el líder que tenés, el pastor que tenés, ¿no somos perfectos? Para nada que no somos perfectos. Tenemos un montón de defectos. Pero si hay algo que tenemos, temor de Dios en nuestro corazón. Amén. De no hacer las cosas de Dios livianamente. De no hacer las cosas de Dios suaves y diluir el evangelio de Cristo. Sí tenemos temor de Dios. Somos imperfectos. Seguramente alguna vez nos agarre con alguna rabieta, digamos algo un poco fuerte, pero sepa que todo lo que decimos tiene la intención de honrar a Dios en nuestra vida y en su vida, para que no nos desviemos de lo que el Señor nos está mostrando. Amén. Mire, aprendió a seguir. ¿A cuánto nos cuesta seguir, verdad? ¿Cuáles son las 3 condiciones de Moisés y que tiene que ser nuestra? Humildad, servicio y seguir. Seguimos viendo a Moisés. No ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Josué se formó a la sombra ¿de quién? De Moisés. Eliseo bajo el liderazgo ¿de quién? De Elías. Timoteo fue formado ¿por quién? Por Pablo. No hay un liderazgo, no hay una figura de autoridad que primero no haya seguido a alguien. Amén. Porque cuando seguimos a alguien físico, es que podemos seguir a alguien que no vemos. Por eso siempre les recalco lo que Pablo decía. ¿Cómo dicen que aman a Dios que no lo ven si a su hermano que lo ven no lo aman? ¿Cómo dicen que se sujetan a Dios y obedecen a Dios si al pastor que lo ven no le obedecen? ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor nos pone figuras representativas en los cuales ha delegado autoridad de parte suya para que podamos entender que muchas veces y siempre, en la mayoría de las veces, Dios habla a través de nuestros líderes y pastores. No digo que tengo la voz de Dios, ojo, ¿no? Sino que soy instrumento de Dios. El pastor, los líderes y todos los que están al frente. ¿Amén? ¿Se entiende? Y todo lo que un pastor o un líder le diga, siempre tiene que pasarlo por la Biblia. Y péselo usted también. Porque aquellos que solo escuchan sin pasar las cosas por el filtro de la palabra, muchas veces son manipulados por la autoridad. Y eso también lo hemos vivido dentro del cuerpo de Cristo y hay que saber discernir cuándo es algo espiritual y cuándo es algo del hombre. Y todo se filtra a través de la palabra. ¿Amén? ¿Me va escuchando? ¿Me va entendiendo? Ahora, un buen seguidor aprende sumisión, humildad, paciencia. Aprende también ¿a qué? A escuchar. Mire lo que tiene que aprender un seguidor. Humildad. Para estar ahí, depender, ver cómo se mueve, qué hace, qué no hace. Yo me imagino a Josué a los pies de Moisés viendo cómo subía, esperando que baje del monte, a ver qué hacía, cómo lo hacía. Y él ni siquiera sabía que iba a ser seguidor, que iba a ser el segundo. Pero él ya estaba preparando su corazón. Amén. Yo no sé cuántos de acá seguirán una obra afuera, Dios quiera. Que podamos expandir el reino de Dios en otros lugares y abrir otras iglesias. Pero usted se está poniendo realmente en esa posición de ser humilde para aprender y seguir. Amén. Porque si sigue con sus rabietas, sigue con sus inmadureces, muy probablemente siga acá 800.000 años. Quizás no sea el propósito de Dios que salga afuera, pero si lo fuera, preste atención, escuche, sea humilde, sométase a la autoridad, que Dios va a traer bendición sobre su vida. Amén. Ahora, aprende a escuchar.
El testimonio del Antiguo Testamento muestra que alcanzar madurez y llegar a una posición de siervo toma tiempo. Amén. Caso de Moisés, entonces, 40 años ¿dónde? En Egipto, 40 años en el desierto y luego con el pueblo del Señor. ¿Y murió a cuánto? A los 120 años. Seguimos hablando de Moisés y vemos acá el consejo de Jetro. En algún momento vamos a leer de la historia, Éxodo capítulo 18, versículo 13, no lo puse ahí, vamos a poner desde el 13 en adelante. Éxodo 18, 13. Vemos acá una situación particular del pueblo del Señor en el desierto y cómo Moisés en su humildad, porque va a decir, ¿qué me venía a hablar vos? Si vos sos mi suegro, ya fue mi etapa con vos, ya terminó en el desierto, ¿verdad? Así podría haberlo dicho, ¿no? Tranquilamente. Después él de haber abierto las aguas, después de haber visto tantos milagros de Dios, tranquilamente podría haber menospreciado el consejo de Jetro, pero vemos acá la humildad del corazón de Moisés y vemos la situación. Dice, aconteció que en el día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Versículo 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Entonces vemos contexto, situación, Moisés sobrecargado por todo lo que tenía que hacer delante del pueblo. Amén. Un hombre que juzgaba desde la mañana hasta la tarde, estaba ocupado escuchando los asuntos y llevando ejecución de la ley de Dios, amén, para traer justicia y resolución dentro de los problemas cotidianos que se vivían dentro del pueblo. Pero era muchísima gente, todo el día estaba Moisés trabajando. Y el suegro le dice, no está bien lo que haces. Versículo 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. O sea, no te va a dar el cuero. ¿Sí? No, estás sobreesforzándote, es demasiado el trabajo que hay para hacer. Amén. Y dice, porque, o sea, esto es importante también entenderlo, desfallecerás del todo tú y también ¿qué? El pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Versículo 19, perdón. Oye ahora mi voz. Escuche cómo le dice el suegro, Se pone, sí, en una posición de autoridad, en una posición, pero no se lo toma mal Moisés, porque Moisés tenía un corazón humilde, manso. Amén. Y sabe que las palabras que Jetro le está diciendo son con amor, porque realmente hay en él un hombre sabio, de experiencia. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y solamente tú los asuntos, somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña, escuche esto, a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Versículo 21. Además, y acá dice, primero le dice que le enseña al pueblo la palabra de Dios. ¿Amén? Y además, y empieza acá la sugerencia, porque ya empezó anteriormente, pero ahora la refuerza, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cómo deben ser los hombres de Dios?
hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Ahí se establece la era de los jueces. Amén. Ahí se establecen los primeros jueces de Israel. Acuérdense que hasta ese momento el que juzgaba solamente era Moisés. 22, por favor. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Hermoso, gracias Señor, oro por esos hombres. Versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo humildad. Amén. Humildad. Aprendió a escuchar. Versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. Versículo 27, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 27. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. ¿Qué vemos acá? Qué actitud de humildad, qué actitud de saber reconocer la sabiduría de un hombre con experiencia espiritual y también una experiencia en lo natural, pero guiado siempre por Dios. Ahora, Jetro le dice que estos hombres, y hablando también de nosotros, cuál es la madurez que debemos alcanzar y tener, tenían que ser hombres capaces. Por ahí es donde dice hombres de virtud, ¿ven? Tendrían que ser hombres con capacidad. ¿Sí? Hombres que puedan realizar, que tengan una virtud, que tengan la capacidad para hacer lo que se les está demandando. Luego, que tendría que ser temerosos de Dios. Amén. Escuche, ¿qué significa ser temerosos de Dios? Hombres que tengan en cuenta a Dios en todo lo que hacen y tengan temor de ofender el nombre de Dios en alguna de sus decisiones o acciones. Que tengan presente la presencia de Dios y el temor de Dios en sus corazones, de fallarle a ese Dios. ¿Amén? ¿Ustedes son temerosos de Dios? ¿Tienen temor de fallarle al Señor? ¿Y por qué le fallan? Preguntamos. ¿Amén? Debemos buscar más el temor de Dios. Va a ser un tema que posiblemente lo hablemos después. Un hombre sigue diciendo que deben ser hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, ¿sí? Que antes dicen no avariciosos, con el tema del dinero, con el tema de la cuestión económica. Estos hombres ya habían llegado a ser antes de hacer. O sea que las cualidades que Jetro les marca a Moisés, está hablando de hombres maduros espiritualmente, hombres que temían a Dios, hombres que tenían un corazón de servicio y que tenían la capacidad para realizar el trabajo que Dios estaba demandando en ese momento para el pueblo. Amén. Esos son los hombres y mujeres que Dios espera de nosotros. Hombres con capacidades, con virtudes, hombres con temor de Dios en nuestros corazones, hombres no avariciosos de ganancias deshonestas, como lo dice Timoteo también, Pablo a Timoteo. Amén. Hombres que honren el nombre de Dios. Hombres que busquen la gloria de Dios en todo lo que hacen y todo lo que emprenden. Amén. Ahora, esto fue un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y entender por qué la importancia del tiempo. ¿Se da cuenta que es importante el proceso del tiempo? Que no podemos hacer por hacer, porque a mí se me ocurre, tengo ganas, me vino un sueño. No, necesito preparación, necesito tiempo.
y sobre todo madurez espiritual. Ahora vamos a ver un caso en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Timoteo. ¿Sí? Para poder servir se debe tener un tiempo de formación de carácter. ¿Sí? Por eso no podemos encomendar una obra todavía. Una horita feliz, parece algo sencillo. Parece algo, ¿quién no va a hacer una horita feliz? Si yo ya sé la pena. ¿No? Ya sé la pena, ya 5 colores, rojo, ya está. Es fácil. Se están metiendo en una que ni siquiera ustedes saben dónde se están metiendo. Porque espiritualmente estamos llevando esas almas a conocer la verdad de Cristo. Y debemos hacerlo con ese temor y ese amor. Por más que sean niños, por más que no entiendan y por más que no critiquen el trabajo que hagan, ustedes no lo hacen para ellos, lo hacen primeramente para Dios. Amén. Entonces, si lo hacemos para Dios, tiene que ser una buena clase, tiene que haber una preparación espiritual en nuestro corazón, tiene que haber santidad en cada uno de esos que vaya a dar una clase, tiene que haber una búsqueda espiritual real y verdadera, genuina, un testimonio de Cristo en cada uno de los maestros y maestras. Amén. Y aún de los que sirven y limpian en la iglesia. Todos deben reflejar a Cristo. Tengamos en cuenta. Ahora, vemos a Timoteo. Pablo instruye a Timoteo, su discípulo más joven. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres, empieza a decir vuelta, fieles, que sean idóneos para enseñar y también a otros. Amén. Hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. Aquí vemos que la habilidad de enseñar a otros, el hacer, es precedida por la fidelidad y la idoneidad que se observa en ellos, el ser. O sea que primero, antes de hablar de la capacidad, de la preparación y de las cualidades que alguien tiene, primero se exalta o se tiene en cuenta que sean hombres fieles. ¿Amén? Cuando hablamos de hombres fieles, estamos hablando de hombres que temen a Dios. La palabra fiel es fe. Fiel viene de fe, pistis en griego. ¿Qué significa actuar con fe? Es actuar fiel a la palabra de Dios. Es actuar fielmente teniendo en cuenta los preceptos de Dios en mi vida. Es ser fiel a la verdad de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso actuar con fe es actuar con fidelidad a Dios. Y alguien que actúa con fidelidad a Dios es alguien que teme a Dios. Amén. Hombres fieles. Aquí vemos que la habilidad de enseñar, entonces dijimos, el hacer, es precedida por la fidelidad y la idoneidad también es precedida por la fidelidad. Siguiente diapositiva, diapositiva 35. Timoteo. Lo que Pablo intenta comunicarle a Timoteo es, Timoteo, cuando vayas a seleccionar personas destinadas a la enseñanza, escuchen esto, ¿no? Está hablando específicamente de la enseñanza, maestros, maestras de escuela bíblica, ayudantes, líderes, pastores, amén. Como deben ser, escudriña su carácter. Y al hacerlo, piensa en algunos que ya sean fieles y al mismo tiempo idóneos. ¿Amén? ¿Qué es lo primero? Fidelidad y después la idoneidad, la capacidad después. Luego entonces les permites hacer algo. Amén. Primero se evalúa, primero se escudriña su carácter, se analiza su carácter, se ve cómo es en su casa, se ve cómo es en su familia, se ve cómo es en sus estudios, se ve cómo es con sus padres. ¡Epa! Creo que se nos están escapando algunas cosas. Amén. Se escudriña el carácter.
Deberíamos preguntar en cada casa, en cada familia, cómo ustedes se están reflejando a Cristo antes de poder hacer algo para el Señor. Amén. Obviamente más si son cristianos. Obviamente si no son cristianos vamos a tener un reporte hermoso. No, cambió, ahora me dice, bendice los alimentos. ¿Ah? Como un gran logro, ¿verdad? Pero si son cristianos, mucho más. Preguntar, che, ¿cómo es la Sori en la casa? ¿Cómo el carácter de la María? ¿Cómo se comporta la Rosita? ¿Cómo se comporta Enrique, Rosita? No está de más. ¿Sabe por qué? Porque debemos escudriñar el carácter de los siervos. Estamos llamados a eso. Me importa 3 bledos, ¿sí? Y esto se lo digo si lo incomoda. Debemos hacerlo, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra honra, se trata de honrar a Dios con lo que estamos haciendo. Amén. Entonces les digo, van a ser sometidos a escudriñar sus caracteres. Y los que no les gusta hablar, empiecen a hablar. Confiesen, hablen, cuenten, comenten. Sacar cosas con tirabuzón y andar adivinando no es lo nuestro. Si el Señor nos da discernimiento y nos permite, es tremendo el Señor, nos permite enterarnos de cosas que ni siquiera uno se piensa que se le va a ir. Pero el Señor nos permite. Amén, por su fidelidad. No es porque andamos espiando ni andamos buscando a ver qué pasa por ahí. No. Es por la fidelidad de Dios y el amor que Dios tiene por su obra que las cosas salen a luz. Todo lo que usted haga en ocultas, tarde o temprano va a salir a la luz. Todos, incluyéndome, todos. Porque en esto entramos todos. Amén. Todo lo que hagamos ocultas, tarde o temprano sale a la luz de la verdad. Porque no se trata de nuestra obra, ni de lo lindo que puedo hacer para Dios, tocar o enseñar. No, se trata de honrar el nombre de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Amén. Entonces vamos a ser escudriñados. No se ponga inquieto, no se haga el incómodo. Escuche, sea humilde, abra su corazón y mejor cuente, porque es feo andar de interrogatorio. Abra su corazón. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a abrir su corazón? ¿Va a ser sincero? Esto no es para chismosear. La verdad que a mí demasiados problemas tengo para escuchar. Pero el Señor nos demanda una función en la cual debemos escuchar para poder trabajar. Y muchas veces lo que usted nos dice, quizás también sean cosas que a nosotros nos están faltando y Dios nos habla también a través de su vida, porque ahí somos edificados todos. Amén. Todos somos edificados. No es solamente el que escucha el que edifica. No, acá edifica Cristo. Simplemente somos instrumentos para poder escuchar. Una confesión, un corazón abierto, un corazón que está pasando dificultad, un corazón que necesita, amén, ser escuchado. Así que por favor hable, pida hablar, mande un mensaje, lo que sea, comuníquese, empiece a hablar, porque debemos ser escudriñados en nuestro carácter. Amén. Escudriñado significa ser analizado, a eso voy. Amén. Necesitamos ser escudriñados en nuestro carácter. Ahora, hablamos también que ya sean fieles, eso sí lo dijimos, y al mismo tiempo idóneos. Luego entonces, recién después de ser escudriñados y de todo, recién ¿qué? Dejarlos hacer. En este caso, enseñar. Amén. Ahora, ese es el orden. Primero, ¿qué debe ser? El carácter. Segundo, el servicio. ¿Está entendiendo cuál es el orden? Primero ser, antes de hacer. Amén. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de ser colocados, sino que su integridad les precede. ¿Sí? No es que yo lo voy a poner ahí, él se va a santificar para hacerla. No funciona así. Amén.
No es que yo lo voy a poner ahí para que él se santifique sirviendo a Dios. No, ahí se va a sensibilizar, porque así pensamos. Yo en algún momento pensé así, me autocorrijo. Igual las asistentes. No, la dejemos servir a la hermanita porque ella va a sensibilizar su corazón. Error. Si no hay un corazón que primero ha sido probado a través del carácter, no ha sido analizado en su carácter, no puede todavía servir. Amén. Porque la obra no la va a hacer usted ni porque ella sirva, ni vea a los niños o haga lo que tengan que hacer en la iglesia. La obra la hace Cristo y en arrepentimiento en su corazón. Después tenemos problemas, ya lo vimos. Y lo estamos viviendo también. Amén. Discúlpeme, ¿no? Si suena pesado lo que le estoy diciendo. Sigo hablando. Termino con el último ejemplo de tiempo, que es el mejor ejemplo, Jesús, Nuevo Testamento. Para poder servir se debe tener un tiempo de formación del carácter. Seguimos. Cristo vino, tuvo que esperar ¿cuánto? 30 años para predicar el primer sermón. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Dios tiene un tiempo para cada cosa bajo el sol, pero el hombre quiere que las cosas se hagan según su cronología, según su antojo. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 7, del 1 al 6, 7 del 1 al 6. Donde vemos a este Jesús demarcando esto del tiempo. Después de estas cosas, andando Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2, estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Eso le dijeron. Pero ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mire cómo lo animaban, ¿no? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesús? Siendo Jesús, muchacho. En cambio a nosotros nos dice, che, ¿querés hacer? Sí, ya estoy haciendo, sirviendo, ya estoy poniendo gente ahí, yo organizando mi reino, porque ese no es el reino de Dios. Organizo mi reino con mis plebeyos, con mi gente que está a mi cargo. Ojo, todavía no es mi tiempo, aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. Jesús que dijo entonces, todavía no es mi. Y esto no es para que usted diga, ahora el pastor le pide algo, no, todavía no es mi tiempo, ¿no? Ojo, porque así lo llevan al otro extremo, ¿sí? Pero sí que sí, es para que analicemos si realmente es nuestro tiempo. Porque si no está siendo nuestro tiempo y estamos apresurando nuestro servicio, estamos dañando más que edificando. Y nos arrepintamos si estamos haciendo las cosas de la forma en la que creemos que está bien, sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Amén. Amén. Y no solo te estoy hablando del servicio, estoy hablando de tu vida personal. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué les estás permitiendo a tus hijos? Porque lo que vos le estás permitiendo a tus hijos es el reflejo de Dios que ellos están viendo en tu vida. Mi papá me deja hacer lo que yo quiera, entonces Dios debe ser también permisivo. Porque la primera imagen que tienen tus hijos de Dios es tu vida. El primer reflejo y la primera relación que tienen tus hijos de Dios es vos, es tu vida, como vos estás haciendo. Si vos sos permisivo, si vos sos... No importa, hacelo. Ellos piensan después que Dios es así. Por eso, mucha de nuestra influencia
en nuestra formación como padres y cómo nosotros estamos formando a nuestros hijos, va a ser o facilitador o un elemento imposibilitador o que dificulte ver a Dios como realmente es. Nosotros, con nuestra mala actitud y con nuestra mala manera de vivir, estamos distorsionando la imagen de Dios en el corazón de nuestros hijos. ¿Amén? Somos responsables de eso. Alguien decía, somos responsables de llevar a nuestros hijos al cielo. Viene de fuerte esa declaración. Como padres, obviamente que la obra la hace Cristo, pero como padre mi deseo y mi prioridad es que mi hijo llegue al cielo. Amén. Entonces analice su corazón, su vida, cómo está haciendo su orden, cómo está haciendo sus correcciones, cómo está haciendo su permisividad, o a veces su super exigencia y perfeccionismo también, porque los dos extremos son malos. Analice su corazón, porque usted está haciendo de bendición o de maldición para sus hijos. Amén. Jesús mismo dijo entonces, todavía no es mi tiempo. Dios ha enfatizado el desarrollo del carácter a lo largo de su revelación. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, dice 1 Timoteo, ¿se acuerdan? 4:12. E inmediatamente después agrega, antes sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo y a nosotros también en esta noche? En tu juventud seas un ejemplo. En palabra, ¿qué dice? Cuando hablas. Analízate vos cuando hablas. ¿Estás siendo ejemplo? En conducta, con tu estilo de vida. ¿Cómo estás haciendo con tu estilo de vida? ¿Cuántas horas te ven priorizando tu trabajo y no las cosas de Dios, por ejemplo? No yendo a la iglesia, no, quédate en casa, estás cansado. Esa vida licenciosa, relajada, sin buscar a Dios como prioridad. O una vida súper afligida de labor, trabajo, sin tener tiempo también para la familia. ¿Cómo está siendo tu conducta? ¿Cómo está siendo? Amén. Entonces le dice, en palabra, en conducta, en amor, en lo que sientes. ¿Cómo estás manifestando tus sentimientos? No soporto a este que es así, que es allá. A este lo odio, al otro no lo aguanto, al otro no lo soporto. ¿Cómo estás siendo en tus sentimientos? En fe, en lo que crees. ¿Cómo estás manifestando tu fe? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos te ven leer la palabra? ¿Te sentás a leer con tus hijos? ¿Te sentás a orar con tus hijos? Amén. ¿Te sentás a orar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? ¿Te sentás a orar como familia? Ellos están viendo el ejemplo piadoso de Cristo. Amén. Y en pureza, en todo lo que ves y en todo lo que haces. Ese debe ser el consejo que debemos seguir en este tiempo. Analizar nuestra palabra, analizar nuestra conducta, analizar nuestro amor, analizar nuestra fe y analizar nuestra pureza. Que no tengan en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Termino con esto, como conclusión de esta noche. La Biblia utiliza una sola palabra para describir la manera como nosotros crecemos. Y esa palabra es, ¿cómo? ¿Cómo mide la Biblia la madurez y el crecimiento de nosotros? ¿A través de qué? De la santificación. ¿Cómo sé yo que mi hijo está creciendo espiritualmente? ¿Por qué? Está siendo santificado en su carácter, en su forma de hablar, en su fe. Acuérdese, toma en cuenta lo que dijo Pablo a Timoteo. Amén. Esos son sus parámetros. Analice su vida primeramente. El parámetro de crecimiento para nosotros es la santificación, que describe el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojarnos de las formas de pensamiento y hábitos de vida que caracterizaron al viejo hombre para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre.
Si eso no está pasando y nos hemos detenido, tenga cuidado, porque no estamos buscando el propósito de Dios. Recuerde que el primer propósito es ser como Cristo. Esto se produce por el poder de santificación del Espíritu Santo y de la palabra, como bien Pablo describe en la segunda carta de los Corintios. Si lo leemos, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos analizado este pasaje y la similitud que tenía con quién? Con Moisés. Amén. De ver a cara al Señor, y dice que cada vez que él bajaba del monte, su rostro resplandecía, manifestaba la gloria de Dios. Y hoy la forma en la que vemos a Dios cara a cara es a través de su palabra. O sea que cada vez, y su vida en realidad va a reflejar cuánto contacto ha tenido con su palabra. Sus actitudes, su forma de pensar, su forma de actuar va a reflejar cuánto tiempo usted ha estado en la presencia de su palabra. Porque no hay acá algo místico, no, yo estuve orando 48 horas. Dios te habla a través de su palabra. ¿Es necesaria la oración? Sí, obvio. Pero lo que va a transformar nuestra vida no es el misticismo que antes, la presencia y la presencia. No. Es su palabra. Amén. Entonces, usted y yo vamos a reflejar en nuestra vida cuánta palabra estamos comiendo, cuánta palabra estamos absorbiendo de parte de Dios. Eso es lo que refleja cada uno. Amén. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Juan 17:17 dice, santifícalos. Acuérdense qué significa santificación: transformación, sanidad del alma. Todo eso está dentro de la santificación. Amén. ¿Cuándo somos entonces? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. ¿Dónde somos transformados? ¿Dónde somos sanados? ¿Cuándo somos restaurados? Cuando tenemos contacto con su palabra. Pregúntese por qué no puede perdonar, pregúntese por qué no puede avanzar, pregúntese por qué hay cosas de su carácter todavía no. Pues está necesitando tener más contacto con su palabra. Amén. Amén. Porque hay cosas que todavía no están claras. Quizás las amistades con el mundo me están llevando por ahí, me están tentando de vuelta a retroceder a mi vieja vida. Piense, ¿qué cosas los están llevando a querer volver de donde el Señor los sacó? ¿Algún vicio, alguna adicción, alguna forma de ser, de su carácter? Piense, porque Satanás es sutil y quiere destruirnos. Somos su pueblo, somos pueblo del Señor. Amén. Terminamos con esto esta noche y terminamos con esta gran clase que tiene una parte A, B, C, D, F, G, ¿sí? Pero ha sido de mucha bendición. Ser antes de hacer.